¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una bonita semana. Empezamos o continuamos, ¿no?, nuestro diplomado sobre derechos reales y mobiliario y registral. Y el día de hoy, continuando con la parte que nos corresponde, vamos a hablar sobre las licencias administrativas en el derecho inmobiliario. Vamos a hablar en forma muy general, ¿ya? Antes de empezar, debo decirles que a nivel del derecho inmobiliario existen diferentes licencias que por su naturaleza deben cumplir requisitos técnicos como requisitos jurídicos, ¿no? Ahora, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Ahora, lo que yo voy a desarrollar ahora, más que es un tema jurídico propiamente, ¿no? Es un tema más administrativo, ¿ya? O sea, digamos, lo que vamos a desarrollar en lo que se refiere al concepto y características de las principales licencias es más tener una idea de lo que son. Ahora, el trámite propiamente, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque el trámite de cada una de estas licencias exige parte técnica y parte jurídica. Y mucho de la parte jurídica va a estar sustentado en parte técnica. Entonces, si alguno por ahí tiene una pregunta, ¿no? Y de repente yo noto que es una pregunta más técnica que jurídica, se la voy a decir, porque para nosotros los abogados desarrollar y gestionar trámites de licencias, ¿no?, cualquiera que sea, nuestra base siempre va a ser la información técnica, siempre, ¿ya? Entonces, digamos, me hacen una pregunta sobre un tema que se aparece en documentos técnicos. Yo, sinceramente, si es que yo lo he visto o si es que puedo responderla, lo digo. Si no, va a tener necesariamente que revisarlo un profesional técnico para que recién con esa información uno pueda responderle, ya, por si acaso. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a desarrollarlo nuevamente en el aspecto muy general, ¿ya? Acuérdense que estas sesiones o este curso es un curso de carácter académico, no es un curso, o digamos, que busque, digamos, resolver todas las inquietudes, ¿no? Me encantaría que fuera así, pero lamentablemente no lo es, ¿no? A ver, entonces vamos a hablar de las licencias administrativas en el sector inmobiliario, las principales, digamos, ¿no? ¿Qué se entiende por una licencia administrativa? Y ahí un poco hablar sobre los principios del derecho administrativo. No voy a desarrollar todo, pero por lo menos tener una idea, ¿no? El derecho administrativo permite o determina una serie de cumplimientos de requisitos para acceder eh, a una determinada autorización. En este caso, las licencias son un conjunto de resoluciones o regulaciones administrativas con la finalidad de mejorar la gestión en procedimientos de construcción y autoconstrucción por particulares. ¿Por qué? Porque no necesariamente usted va a contratar a un maestro de obra, o un ingeniero, o un arquitecto, ¿no? Usualmente, de repente, lo único que quiere hacer es una construcción, digamos, mínima, entonces como que suficiente con un albañil o con un obrero para que le haga una determinada construcción. Sí, pues, pero dependiendo el tipo de construcción que realice, es probable que tenga que pedir una autorización, ¿no? O una licencia. La idea de las licencias es permitir y autorizar esta construcción. Y de repente lo que usted me va a decir, pero es mi casa, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera, y ahí le podría decir que no, porque acuérdese que cuando conversábamos el tema de propiedad,
yo les decía, oye, está bien que tú tienes un derecho de propiedad, pero ese derecho de propiedad no te permite hacer lo que tú quieras, ¿no? Hay límites, ¿no? Y esos límites determinan una regulación, ¿no? ¿Y quién se encarga de la regulación? Pues, bueno, la administración pública. Y en este caso, pues las municipalidades, ¿no? ¿no? Gobiernos locales. Eh, las principales licencias que nosotros tenemos, porque hay otras, ¿no? Son la licencia de demolición para efecto inmobiliario, por si acaso. Licencia de demolición, licencia de edificación, que implica la construcción, licencia de conformidad de obra y licencia de habilitación urbana. Esas son las tres, digamos, principales que existen y que eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la licencia de demolición. Pero antes, hablar un poco de los aspectos generales que debe tener cualquier tipo de estas licencias, ¿ya? ¿Cuáles son los aspectos generales que tienen que desarrollarse independientemente del tipo de licencia? Primero, formularios. Los formularios que son aprobados por resoluciones ministeriales, ¿no? O leyes algunas veces, ¿no? Generan una formalidad a través de la municipalidad. Por eso están los formularios únicos de edificación. Cuando vean FUE, significa formulario único de habilitación. También para habilitación urbana se llaman los FUJU, ¿no? Formulario único de habilitación urbana, ¿no? Esos formularios los tienen las municipalidades, pero también lo tienen colgado en la web, así que se lo pueden bajar y lo pueden llenar. Ya ahí los profesionales, ingenieros, arquitectos, sí manejan estos formularios, además ya los tienen ya predeterminados, preestablecidos, entonces no hay mucho que conversar sobre de lo que usted le pide, ¿no? El profesional ya debe saber a qué se refiere. Luego están los planos, ¿no? Estos planos son de diferentes formas, diferentes tipos, y eso lo maneja nuevamente el profesional. Por ejemplo, planos de trazado, de replanteo, de ubicación, localización, distribución, arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Dependiendo lo que usted esté construyendo, tiene que tener los planos, ¿no? También hay una memoria descriptiva. ¿Qué implica una memoria descriptiva? Un desarrollo, es como una hoja de resumen propiamente. Los ingenieros o los arquitectos manejan como una hoja de resumen donde está contenido todo el desarrollo de la obra. Ya, esa hoja de resumen se le llama memoria descriptiva. Luego hay certificados. Ahora, ¿qué certificados? Bueno, lo que sucede es que dependiendo del certificado, y eso lo vamos a hablar, conversar ahora, se deben pedir certificados dependiendo del tipo de construcción, ¿no? Un certificado que lo vamos a conversar es el certificado, por ejemplo, de parámetros urbanísticos e edificatorios, que todas las municipalidades entregan cuando uno quiere construir realizar alguna construcción. Otro certificado también es certificado de conformidad de obra, que es un certificado que permite determinar si la obra ya está terminada. El certificado de edificación, que es el certificado que permite determinar la autorización que dio la municipalidad. O un certificado de demolición también. Entonces, dependerá del tipo de certificado que necesita realizar el trámite y eso lo tendrá que determinar el profesional, ¿no? Presupuesto de obra es básico porque obviamente se entiende que la obra tiene un determinado presupuesto y ese presupuesto va a influir en la valorización que va a tener la obra que se pretende construir o que se pretende regularizar, ¿no? Eh,
Usted dirá, oye, ¿cómo valorizo y cómo se valoriza el autovalúo? ¿Cómo valorizo mi casa? Bueno, una forma de valorizar la casa o valorizar la construcción es el presupuesto de obra. Oye, a mí me costó construirla tanto, por eso mi casa vale tanto, el terreno vale un determinado monto y por la construcción que yo estoy realizando, que me costó tanto, todo el inmueble ahora vale X o doble X, por ejemplo. Y finalmente el tema de los profesionales certificados. ¿Por qué? Porque todos estos profesionales tienen una característica interesante. Deben ser verificadores inscritos o registrados o autorizados por SUNAT, lo que se le llama verificador responsable. Este verificador, que cuenta con un determinado registro en SUNAR, permite determinar la validez y digamos, la profesionalidad del trabajo, ¿no? O sea, que los actos que realice realmente están adecuados a normas técnicas o a normas registrales o a normas jurídicas también, ¿no? Para el lado del abogado, ¿no? Para el lado del abogado o el parte, digamos, legal, ¿no? Nosotros y yo, por ejemplo, cuando vemos temas de saneamiento o tanto de construcción como de regularización de edificaciones, es el tema de verificar el tema del título de propiedad, ¿no? Eso es básico. Por ahí usted mira, pero y si yo soy solamente posesionario, no puedo construir, bueno, el tema ahí vamos a tener un problema, porque la posesión, como ya hemos conversado también, la posesión implica no una situación de hecho, una situación física, pero no determina un derecho propiamente sobre algo, salvo que se pudiera demostrar por el transcurso del tiempo, por determinadas condiciones particulares, que usted tiene una posición continua, pública, pacífica por más de 10 años y que al mostrarse, comportarse como propietario, podría adquirir, ¿no?, un derecho de propiedad. Pero nuevamente, eso sí, eso es una situación bastante, tendríamos que primero determinar su derecho a propiedad para recién ver el tema eh, de la construcción o la regularización, ¿no? Yo sé, y es correcto, y ustedes me van a decir, sí, pues, pero ¿y si yo soy contribuyente y ya estoy reconocido? Sí, acuérdense que ya hemos conversado también de eso, de que las municipalidades, al determinar la condición de contribuyente, determinan una presunción de propiedad al posesionario, a pesar de que ya no tiene, digamos, o no hay un título o un documento que acredite su propiedad. Pero la base siempre va a ser documentos que acrediten la propiedad. Una cosa es el título y otra cosa es el certificado literal de propiedad o el certificado de dominio. ¿Por qué se pide eso? Para ver la historia del inmueble, o sea, para saber cómo ha ido avanzando, ¿no? Fue un terreno, pasó a fulanito, luego a sutanito, luego a menganito, ya bueno, necesitamos ver eso para saber quién es el legítimo propietario, verificarlo, ¿no? Verificar datos, verificar nombres, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces ha pasado que hemos tenido que rectificar los nombres o hacer una corrección, ¿no?, previa o una corrección sobre el predio para recién poder realizar el trámite de saneamiento, ¿no? Luego el tema de vigencia de poder es cuando es un tema de representación, ¿no? Del que está actuando no es una persona natural, sino es una persona jurídica, entonces esta persona debe tener facultades, ¿no? Si es el gerente general, no, porque por ley, por ley general de sociedades los gerentes actúan, tienen representación de hecho y derecho. Pero si es un apoderado, sí se necesita verificar sus facultades, ¿no? Luego viene la certificación de firmas, que propiamente no lo hace el abogado, lo hace el notario, ¿no? El notario se encarga de realizar la verificación de las firmas
¿no? Y la legalización, ¿no? En los documentos que se le presenten, tanto en el formulario como en cualquier papel que se necesite. Y finalmente, inscripción en el registro, que obviamente el abogado tiene que hacer el seguimiento y si hay alguna observación en el registro, él se tiene que encargar de sanearla, ¿no? Eso es, entonces, principalmente los aspectos generales. Ahora sí, pasamos al marco normativo que, digamos, regula todo el tema del saneamiento de predios, que es la Ley 29090, que es la Ley de Habilitaciones Urbanas, y su reglamento, el Decreto Supremo 06-2019 de Vivienda. Tenemos también la Ley 27157, que ya hemos conversado, que es la Ley de Regularización de Edificaciones y Procedimientos para la Declaratoria de Fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. Luego el Decreto Supremo 011, que habla sobre el Reglamento Nacional de Edificaciones, que son normas más técnicas en cómo se debe realizar la edificación dependiendo del tipo de construcción que se realice. La ley 29060, que es la ley del silencio administrativo, ¿no? Ahora, bueno, ya teníamos una ley del procedimiento administrativo, pero esa ley no estaba muy bien desarrollada, ¿no? Ahora sí tenemos una ley que propiamente determina cómo se realiza el trámite del procedimiento de obtención de licencias y algunas se obtienen en virtud del silencio administrativo positivo, ¿no? Luego la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, que ahora resulta que está, ¿cómo se llama? Se ha modificado la ley de procedimiento administrativo ahora por el tema de, ¿cómo se llama? Por la indicación de medios para posibilitar la realización de comunicaciones electrónicas. Ahora sí se puede y están exigiendo que cada vez que uno presente un procedimiento administrativo pueda hacerse a través de medios electrónicos. Eso ha sido una modificación reciente hace algunos días, donde indican esta modificación del procedimiento administrativo, ¿no? Luego tenemos el Decreto Supremo 029, ¿no? 029-2019, que es el reglamento de licencias de habilitaciones urbanas y licencias de edificación, ¿no? Entonces, en este caso, ya ahí determina cómo se desarrolla por parte de las municipalidades la aplicación de las licencias y también determina cuáles son los requisitos que deberían cumplir las partes al momento de presentar las licencias, ¿no? Luego, y finalmente, la resolución 097-2013 es una que habla sobre el reglamento de inscripciones del registro de predios. Sí, porque, como les dije, la idea de una, ¿cómo se llama? De una regularización o de una regularización de edificaciones o el tema de una licencia busca lograr que esa modificación estructural del inmueble quede inscrito en registros públicos. Entonces, en el registro, el reglamento del registro de predios te dice cuáles son los requisitos que deben presentar para poder inscribirlo, ¿no? Y bueno, dice, ¿qué más? Ya. Entonces, primera licencia de demolición. ¿Qué es la licencia de demolición? Es un acto administrativo en donde se solicita a la municipalidad autorización para la destrucción de un edificio o de una construcción en pie, ¿no? El tema de la demolición, nosotros tenemos tipos de demolición. Puede ser una demolición total, como puede ser una demolición parcial, si es que el inmueble tiene menos de 5 pisos, ¿no? Te dirá porque como total o parcial. Total, cuando usted quiere demoler todo,
parcial cuando solamente quiere demoler una parte y mantener otra, ¿no? Cada municipalidad maneja un régimen, ¿no? Y de acuerdo a la normatividad, se entiende una demolición parcial o total cuando el inmueble no tiene más de 5 pisos. Cuando el inmueble tiene más de 5 pisos, cuando se piensa utilizar explosivos o cuando se trata de bienes que constituyen parte integrante del patrimonio cultural de la nación, entonces ahí se necesita una revisión particular que no está contemplada propiamente por la municipalidad. O sea, ahí lo que hace la municipalidad o el gobierno local es analizar la naturaleza del tipo de demolición y sobre eso determinar si la acepta o no, si la otorga o no. Ahí sí, no se da mucho, ¿no? No, no se da mucho. Entonces, lo más común, como repito, lo más común es una demolición total o parcial, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para una licencia de demolición? Primero los formularios FUE, que ya hemos conversado, ¿no? Luego hablamos sobre la copia literal del inmueble para determinar la naturaleza, para ver si es que esa construcción está inscrita, porque, ojo, dependiendo lo que aparezca en el registro, hay algunas veces que no se ha inscrito la declaratoria de fábrica de esa parte que se va a demoler. Entonces ahí sí tenemos un problema, pues, ¿no? Pues tendríamos que hacer una declaración jurada y donde se diga que el inmueble no tiene o no inscribió la fábrica, ¿no? Se demuestre de que no se llegó a inscribir porque X y motivos, pero igual se va a demoler, ¿no? Ya eso es otro tema. Luego, que no debe tener cargas o gravámenes, ¿no? ¿Por qué? Porque si el inmueble tiene cargas o gravámenes propiamente, ¿ya? Eh, la construcción está anclada al terreno y esa construcción, digamos, acuérdense cuando veíamos hipoteca, representa un determinado monto de dinero. Entonces, obviamente, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la hipoteca? Que la hipoteca estaba anclada no solamente al terreno, sino a la construcción. Si yo demuelo, lo que voy a hacer es disminuir el valor del bien, lo que perjudicaría al acreedor. Entonces la idea es que si voy a demoler un inmueble, este no tenga ninguna carga o gravamen, ¿no? Ninguna. Entonces, sobre esa base es que importa tener cuidado con verificar si es que no tiene ninguna condición particular. Luego el presupuesto de obra, bueno, que ya lo he explicado, declaraciones juradas de los profesionales del proyecto, en el sentido de cómo van a desarrollar el tema de la demolición, la carta de responsabilidad de obra, que son por parte de los mismos representantes que se encargan de determinar cómo va a desarrollarse el proyecto. El pago de la tasa de demolición que cada municipalidad lo desarrolla y es un porcentaje de la UIT, ¿no? Cada municipalidad maneja un determinado porcentaje, ¿no? Y finalmente los planos que determinan cómo era el bien o cómo estaba y cómo va a quedar después, ¿no? O sea, luego determinada la demolición, ¿ya? Licencia de construcción. El tema de la licencia de construcción es un acto administrativo que de manera obligatoria realizan determinadas personas para la construcción, remodelación y ampliación en sus terrenos o en sus inmuebles, ¿no? Esta condición o esta autorización de construcción está regulada por la Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y por el Decreto Supremo 06-2017 Vivienda, que establece el texto único ordenado de la Ley 29090, ¿no? Que establece la regulación y que entiende la edificación, ¿no?
ahí hay una serie de condiciones, ¿no? O cuando se entiende una edificación, porque puede ser una edificación nueva, puede ser una ampliación, puede ser una remodelación, puede ser una refacción, un acondicionamiento, una puesta en valor, ¿no? Un cerco, ¿no? También habla sobre la demolición, ¿no? Pero se entiende que la edificación debe tener determinadas características para ser autorizada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las modalidades para la licencia de construcción? Que eso es el principal punto de complicación, ¿no? Porque, oye, eh, si yo voy a construir, ¿no? ¿Cómo debería yo realizarlo, ¿no? Dice, para la licencia de demolición tiene que presentar un documento que indique que no sea de patrimonio cultural. Claro, así es, mi estimada Kelly. Se tiene que establecer eso. Y eso no te lo da la municipalidad, eso tienes que verlo en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que te dirá si eso es un bien que pertenece al patrimonio cultural, ¿no? Entonces, tenemos modalidades, ¿no? Las modalidades están en el mismo decreto supremo 05, ¿ya? Perdón, 06/2017, ¿ya? Ahí están las modalidades, ¿no? Hay modalidad A, modalidad B, modalidad C, modalidad D. Cada una con determinadas características. La primera, la modalidad A, que creo que la tengo acá, ¿ya? Esto está sacado, por si acaso, de la página web de la misma, del Estado, ¿no? de una municipalidad, que es exactamente lo mismo que regula, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? La modalidad A establece una aprobación automática cuando cumple la modificación o la ampliación o lo que piensa hacer se encuentra dentro de estas condiciones. O sea, si usted quiere construir y quiere pedir una licencia de edificación, esa licencia de edificación bastará que usted la presente para que, vencido el plazo, ¿no? Que son conforme a lo que dice el artículo, déjeme leerle el artículo 10, ¿no? Que habla de la modalidad automática, ¿no? El artículo 10 le dice de que para la obtención de la licencia o de habilitación o de edificación existen 4 modalidades y esas modalidades implican condición automática, ¿ya? Esas condiciones automáticas aplica silencio administrativo positivo. De esa manera, una vez presentado, ¿no? Una vez que usted lo ingrese, vencido el plazo, inmediatamente se entiende otorgada. ¿Cómo sé qué tipo de licencia solicitar? Ahorita vamos a hablar sobre eso, ¿no? Primera modalidad, tú tienes que considerar el tipo de actividad y eso por eso les decía, más que un tema legal, es un tema técnico. Más que un tema legal, es un tema técnico. Por lo tanto, cuando usted lo solicite al profesional, el profesional, ingeniero, arquitecto, tendrá que decirle, mire, si usted quiere hacer tal o cual modificación o tal o cual construcción, usted tiene que utilizar, estamos dentro de esta modalidad, ¿no? Y dependiendo del tipo de modalidad, usted tendrá que poder pedir una modalidad A, B, C o D, ¿no? Entonces, ahí tenemos la primera modalidad, ¿no? Ahí está. La modalidad dice 1, 2, 3, remodelación, 4, 5, 6. Ahí estamos. ¿Qué se necesita? Miren lo que dice, por si acaso, el formulario, o mejor dicho, los requisitos por la propia ley. Formulario único, suscrito por el administrado y por los profesionales responsables de la obra, además del recibo de pago por licencia de identificación, ¿ya?
De no ser propietario, presentar documento que acredite su derecho a edificar. ¿Ya? Ahora, ese documento que acredite su derecho a edificar, eso es un problema. ¿Cómo lo acredito eso? Tendría que ser como un certificado de posesión. Y si la municipalidad no lo da, uh, habría que ver pues con qué otros documentos pueden nos ayudar. Yo les había dicho también, no necesariamente la municipalidad da un certificado de posesión, pero un certificado del contribuyente o que acredite su condición dentro del predio se podría entender, ¿no? Declaración jurada de representante legal señalando partida registral cuando sea persona jurídica y, como ya les dije, documentación técnica, ¿no? Planos, lo mismo que ya les expliqué al comienzo, ¿no? Planos sobre tales o cuales cosas, ¿no? Firmados por los profesionales de cada especialidad, ¿no? Por ahí alguna vez yo no sabía y no, nadie nace sabiendo. Yo no sabía hace años que habían ingenieros. Yo pensaba, mejor dicho, en mi humilde conocimiento decía, hay ingeniero para construcción y hay ingeniero y arquitecto también construye. Sí, pues, pero resulta que eso no es el único tipo de ingeniero. También hay ingenieros especializados en temas de instalaciones eléctricas. También hay ingenieros especializados en instalaciones sanitarias, ¿no? Entonces, resulta que cuando quiero presentar un plano, el profesional tiene que ser que firme el plano, que lo autorice, tiene que ser un profesional que esté o que sepa o que esté acreditado sobre eso. ¿Y eso quién la da? ¿Quién lo emite? El Colegio de Ingenieros. Eso yo no sabía, ¿no? Pero ahora ya, bueno, ya sabemos en el estudio, ya sabemos que si se trata de un tema de estructura, hay ingenieros estructurales, por si acaso. ¿No? Un ingeniero de construcción, sí, pero hay otros ingenieros que se encargan de ver la estructura, el análisis para ver si es que es posible sobre tal o cual inmueble poder construir tal o determinada cantidad de pisos. O sea, tampoco nos diga, sobre mi casa pueden construir 5 pisos, 10 pisos. No, no, no. El ingeniero estructural te va a decir si es que el, el piso o digamos el bien o la propiedad cuenta con una base que permita soportar el peso de determinada cantidad de unidades inmobiliarias superiores, ¿no? 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. La modalidad B, ¿ya? También aplica un silencio administrativo positivo, pero aquí sí cambia las modalidades. Si se dan cuenta, aquí hay una combinación, o mejor dicho, hay un aumento, porque aquí sí tiene que haber una revisión por la municipalidad y una previa evaluación por revisores urbanos, ¿no? Y cada uno representa una tasa adicional, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, esta primera parte son cosas muy pequeñas, ¿no? Muy básicas, muy simples. La modalidad B sí comienza a considerar otras, pues, ¿no? Cuando se trata de, por ejemplo, obras mucho más grandes, multifamiliares, pero que tampoco no son tanto, ¿no? Y ahí te dice, ¿no? Cuánto es el plazo que debe tomarse, cómo es el procedimiento para la aprobación, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos, bueno, acá está la documentación de la modalidad B, que es muy similar, pero te incluye, por ejemplo, certificado de factibilidad de servicios, ¿no? Que eso obviamente lo tendría que dar no lo da la municipalidad propiamente, sino que te lo da otra institución, que es o una institución a cargo del colegio de ingenieros o el colegio de arquitectos, ¿no? O a veces te lo pide a ¿cómo se llama esto? A, Se me ha ido el nombre ahorita. Tiene su nombre. Te lo manda a buscar.
Ah, Capeco creo. No recuerdo. Ahorita me voy a acordar. Ahorita me voy a acordar. Pero le pide que ese certificado de factibilidad sea otorgado para que usted lo pueda garantizar, lo pueda adjuntar al expediente. Documentación técnica, informe técnico de los revisores urbanos y los proyectos, ¿no? ¿Ya? Eh, Me imagino, pues, por ejemplo, ahí Mirta nos cuenta, ¿no? Dice, hay comisiones calificadoras que aplican muy mal las normas. Ejemplo, una construcción de hace 60 años combinada al siglo pasado con normas de ese tiempo. Hay un solo área para culminar una construcción, aires ya independizados, inscritos UNAR, recién quieren construir multifamiliar de 400 departamentos ya antiguos. Ahora comisión pide a ese solo propietario estacionamiento y firma de más del 90% de los copropietarios. Cuando ya son ancianos o han fallecido, fue el CAP a reclamar la misma respuesta, aplican zonificación actualizada. Sí, es muy probable, estimado Mierta, ¿no? Entonces, es por eso, nuevamente, que muchas veces el tema no es jurídico, ¿no? No es jurídico, es un tema más técnico, ¿no? Y ahí yo ya estoy cuarteado en eso. Nosotros en el estudio ya tenemos nuestros ingenieros, nuestros arquitectos y de ahí no nos movemos, salvo honrosas excepciones, ¿no? Porque traer uno nuevo de repente puede funcionar, como de repente no, entonces no, ahí ya más problemas de los que queremos darle a los clientes. Luego tenemos la modalidad C. La modalidad C no tiene aprobación por silencio administrativo. Casi debe haber una evaluación, debe hacerse una revisión y tiene, si se dan cuenta, condiciones mucho más, digamos, complicadas, ¿no? La modalidad C, si ustedes están dándose cuenta, ¿no? Implican condiciones para inmuebles de más de 5 pisos, ¿no? Edificaciones mixtas, comerciales, ¿no? Para más de 20.000 personas, demolición de más de 5 pisos, o sea, tienen naturaleza diferente, ¿ya? Estos son más para, eh, digamos, construcciones industriales, ¿no? Aquí aplica, ¿no? La modalidad C, ya para condiciones industriales. Aquí tenemos las modalidades, ¿no? Lo que usted tendría que presentar, ¿no? Aquí también hace una referencia sobre el certificado ambiental, ¿no? O sea, aparte de todo lo demás, también piden certificado ambiental. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, cuando estaba yo de asesor en una empresa metalúrgica, se iba a mudar a Lurín, ¿ya? Estaba en el Callao, pero se iba a mudar, no tanto mudar, sino que iba, digamos, a construir una nueva fábrica en Lurín, más grande, más amplia. Ya había comprado el predio, ¿no? Y tuvimos pues que ver pues el tema de la evaluación y teníamos que ver pues, ¿no? El tema de la certificado ambiental. Lo bueno es que eh, en el Ministerio de la Producción, que es donde las empresas metalúrgicas también tienen asesores ambientales, ¿no? Y nosotros teníamos ya un certificado ambiental por la producción que nosotros realizábamos en la empresa en el local del Callao. Entonces, digamos que lo único que teníamos que hacer es solicitar que la misma evaluación en el otro lugar, mantuviera las mismas condiciones. O sea, en otras palabras, si íbamos a mudar todo, era la misma evaluación o la misma certificado ambiental, ¿no? Obviamente se tenía que hacer otro certificado, no estoy diciendo utilizar el mismo para, no, pero digamos, ya sabíamos, ya teníamos un certificado ambiental y el hecho de trasladar todo, obviamente iba a producir el mismo resultado, ¿no? Eh, el tema del estudio de impacto ambiental, ahí sí tenemos un tema porque no es lo mismo que certificado ambiental, ¿ya? El estudio de impacto ambiental
es un estudio que se realiza para ver si en el lugar permite determinadas condiciones de perjuicio, ¿no?, al ecosistema o al medio ambiente, ¿no? Y ahí eso sí es aparte, ¿no? Pero teniendo en cuenta que en Lurín, si ustedes han ido, hay una parte que es zona industrial. Entonces, la gran mayoría de empresas que están por allá, Lurín, ya tienen estudios de impacto ambiental y la gran mayoría no excede o no supera o está dentro de los límites permitidos. Entonces, ahí tampoco no había ningún problema, ¿no? Luego el informe favorable a los revisores urbanos y las pólizas, ¿no?, que se supone que debe tener cualquier empresa que se dedica a ver el tema de construcción cuando es a gran escala, ¿no? Por si acaso, la póliza se entiende para temas de riesgos en las construcciones, ¿no?, por si acaso. Acá está la modalidad de la aprobación. Ya esto ya es también industria, ya propiamente, ¿no? Tanto la modalidad C como la modalidad D tiene que ver a industria. Lo que pasa es que la modalidad D ya es propiamente industria y muchas más grandes, ¿no? Muchas más grandes. Edificaciones comerciales. Aquí puede ser, por ejemplo, estadios, ¿no? De repente para hospitales, ¿no? Ya mucho más grandes, mucho más grandes. Y obviamente tiene una naturaleza diferente, ¿no? Dice, buenos días, si contrato una empresa constructora para que se encargue de todo eso, esta debe estar inscrita al Ministerio de Vivienda y Construcción o alguna otra entidad. Eh, lo que pasa, Pedro, es que la empresa constructora en sí no es que está inscrita en el Ministerio de Vivienda. Lo que tú debes preocuparte es si es que los profesionales, ¿no?, cuentan con las certificaciones y cuentan con los requisitos que exige la municipalidad, ¿no? Que exige, por ejemplo, registros públicos, ¿no? Y obviamente habría que ver también el tipo de construcción que tú pretendes hacer, porque, por ejemplo, ¿no?, si tú quieres construir, como en el caso que yo te comentaba, una empresa metalmecánica, ¿no?, y en esa empresa metalmecánica te exigen una evaluación una evaluación ambiental, entonces tú tienes que llevar a un profesional, digamos, experto, que permita determinar que tu empresa no contamine el ambiente, independientemente del impacto ambiental, ¿no? Que tu empresa, que tu actividad no contamine el ambiente. ¿Y eso quién lo debe tener? ¿Tú? No, eso lo debe tener la empresa constructora. Entonces, importa mucho conocer, primero, el tipo de actividad que tú piensas hacer y segundo, el tipo de profesionales que tú necesitas para la actividad que pretendes hacer, ¿ya? En lo que se refiere en los requisitos para el trámite, los comunes para cualquier tipo, ¿no?, son los FUES, el recibo de pago por el trámite, título de propiedad o documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar, lo que ya habíamos conversado. Para las personas naturales, declaración jurada en caso de representantes legales, ¿no? Y si es persona jurídica, vigencia de poder, ¿no? También la declaración jurada de los profesionales hábiles para el ejercicio de la profesión, eso también me había olvidado, ¿no? No se trata de que lo firma un verificador responsable, no, aparte, el verificador responsable debe estar, digamos, con su colegiatura hábil, igual como los abogados, igual el ingeniero, el arquitecto, tiene que tener su colegiatura hábil, ¿no? Yo también tengo que ponerme al día, debo 2 mesecitos nada más, ¿no? Pero igual tengo que ponerme al día, porque si no,
por ahí tengo que litigar, por ahí me piden mi condición de habilidad y entran al colegio con mi número de colegiatura y me van a ver que estoy inhábil y eso no puede ser. Y eso es una de las razones también para observar los expedientes técnicos. En lo que se refiere a la parte técnica, memoria descriptiva, que ya les expliqué, plano de ubicación y localización, planos de arquitectura, planos de estructuras, planos de instalaciones sanitarias, planos de instalaciones eléctricas, estudios técnicos, mecánica de suelos, certificado de factibilidad de servicios, pero como lo repito, eso no lo entrega la municipalidad, sino otra entidad, en este caso el Colegio de Arquitectos, etc. ¿Cuál es la vigencia de una licencia de edificación? La vigencia siempre es de 36 meses prorrogables a 12 meses calendario por una sola vez, ¿no? Una vez otorgada la licencia, ¿no? Se puede solicitar la prórroga 30 días antes del vencimiento, ¿no? Y también se puede revalidar la licencia. O sea, revalidarla implica volver a condicionarla basado en, de repente, modificaciones que se tengan que hacer, etcétera, etcétera. De la licencia y de repente cambian pues la modalidad, de lo que era modalidad A pasamos a una B o de repente de la B pasamos una A, entonces hay que revalidar. Excepto, la única excepción que pone la norma es cuando el proyecto es integral, es por etapas, cuando es, por ejemplo, no un conjunto habitacional, ¿no? Estos conjuntos habitacionales que van construyendo por torres, ¿ya? Eso no se va a construir en 36 meses, pues no, eso demora años, ¿no? Entonces, si es así, lo que hacen es una licencia por cada etapa. Por eso, cuando ustedes ven algunos centros, unas torres, ¿no? Que dice torre A, torre B, torre C, torre D, torre... Ya. Cada una tiene una determinada licencia, ¿no? Termina una, empieza la otra. Obtienen la licencia de una y comienzan. Por eso dices, pronto la torre B, pronto la torre C, y así sucesivamente. También otras excepciones, ¿no? No, el tema del tiempo, ¿no? Es general. O sea, la licencia es general. La licencia es general, 36 meses, ¿no? Y hoy prorrogable a 12 meses más, ¿no? Entonces, se supone, ¿no? Que tú ya tienes pensado la construcción y tú ya tienes la idea cómo va a ir construyéndose. Eso es algo que de repente, mi estimado Iván, algunas veces las personas no caen en ese criterio, ¿no? ¿Cuál sería el sentido de pedir una licencia que me diga 36 meses cuando yo sé muy bien que no me voy a demorar 36, sino me voy a demorar más de 5 años? Entonces, para eso hay que tener cuidado. ¿Y eso quién te lo dice? El ingeniero, pues dice, no, esto se va teniendo en cuenta cómo se va a construir en tanto tiempo. Eso te lo tiene que decir el ingeniero o el propio arquitecto. Él es el que maneja el proyecto. Él es el que tiene que decir. Excepciones para la licencia, que es, digamos, la parte que también les interesa, ¿no? Oye, ¿necesariamente tengo que pedir licencia de construcción? No. Hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, acondicionamiento o refacción, ¿no? De un inmueble. Acondicionamiento. ¿Cómo se entiende acondicionamiento? De repente, no sé, cambiar el piso. O refacción, pues cambiar las tuberías, pues eso no necesita licencia de funcionamiento, ¿no? De repente tienes tu pared, pero se está un poco desmoronando, entonces tú la arreglas. No estás demoliendo, ¿no? Solamente la pared que necesita una refacción, lo tengo que poner nada más, ¿no? Punto.
La construcción de cercos frontales hasta 20 metros de longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo el régimen en que coexistan secciones de propiedad exclusiva y propiedad común. O sea, digamos, si usted quiere cercar, ¿no? Si usted quiere cercar, lo puede hacer, ¿no? Sin embargo, y esto es algo también que yo no sabía, si usted quiere cercar, ¿no? Tiene que tener cuidado que la municipalidad, ¿no? Tiene tipos de cerco. Eso yo no lo sabía, yo solo me enteré hace bastantes años, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo cercar con la clásica, ¿no? Unos palitos y una tela verde, ¿no? No es lo mismo. Eso es un tipo, es un cerco. Y otro tipo de cerco es cuando usted lo construye, pues, ¿no? Con ladrillos, ¿no? ¿no? Eso es otro tipo de cerco. También otro tipo de cerco es si de repente usted pone palitos y los une con alambre de púas. Eso es otro tipo de cerco. Entonces, usted tendría que solicitar a la municipalidad cuál es el cerco, ¿no? Que ellos consideran como excepción, ¿no? Porque usted dice, cerco, y usted lo primero que piensa en cerco es construir un cerco y poner su muro, ¿no? Con ladrillo, cemento, su muro y cercarlo, ¿no? No. Porque algunas municipalidades, y me ha pasado, ¿no? Sobre todo, ya, si quieren el caso, Municipalidad de Lurín, ¿no? Entonces ya, no puede cercarlo de esa manera porque para construir, para hacer ese cerco con, eh, con ladrillos y todo eso, necesita licencia de construcción. Entonces, no. Instalaciones de casetas de venta, las excepciones, ahorita te la digo.